autónomo. La anterior clase hemos visto cuáles. Aquellos que actuaban frente a parasimpáticos miméticos, que actuaban frente a receptores muscarínicos, ¿verdad? El día de hoy vamos a hablar, toda esta semana en sí, sobre aquellos que van a llegar a actuar frente a los receptores alfa y beta adrenérgicos, ¿ya? Entonces, como ustedes han visto la dinámica de la anterior clase, les decía, en el caso clínico, por ejemplo, se trataba de una intoxicación por órgano fosforado. Entonces, primera actitud frente a un paciente en emergencias, cuando ustedes estén solos, estén en una unidad de emergencias, ya como médicos generales, pupilas. Si están midriáticas, ¿en qué cosas puedo llegar a pensar? Si están midriáticas. Drogas, ¿y qué cosas más? Intoxicación, ya, pero si estamos hablando de intoxicación por órgano fosforado y veo multiformes, casi siempre, ¿no? Órgano fosforado, plaguicidas o plaguicidas, ¿ya? ¿En qué otras más puedo ver? ¿Cómo están? A ver, un ejemplo. Si las pupilas de mi paciente están midriáticas, además de intoxicaciones por fármacos y demás sustancias, ¿en qué otras cosas también tengo que pensar? Un TEC, ¿ya? Cerebral. En un evento, ya, muy bien, vamos bien. ¿Qué más? Midriáticas, ¿cómo están en la hipoglicemia o en la hiperglicemia? En hipoglicemia, ¿cómo están? Areflécticas, reflécticas, están midriáticas, mióticas. Ya, otro tip. ¿Ya? Otro tip, ya para ustedes su tarea. Que no confundamos. Estamos diciendo órganos fosforados siempre toda la vida y además más broncorrea, salivación y poco a poco va descendiendo la presión arterial. En un principio está normal la presión, pero poco a poco luego empieza a descender, disminuir. Eso es intoxicación por órgano fosforado. Entonces la conducta que era atropina, ¿no ves? Si han puesto eso bien, estaba bien. Si no han puesto nada, pues estaba mal, ¿ya? Pasamos entonces el tema de hoy, simpático-miméticos, y necesitamos recordar las funciones tanto de los receptores alfa como de los receptores beta. Ya les decía desde fisiología, ¿cuántos tipos de receptores alfa tenemos? Dos. ¿Y beta? Tres. También, en este caso 3, ¿no ves? Beta 1 y beta 2. Beta 1, ¿dónde está presente? Corazón. Músculo liso y más. Solo músculo liso. No, músculo. También corazón, pero más que todo músculo liso. ¿No ves? Y alfa 2, ¿por qué se caracteriza? Es un inhibidor, ¿no? Un feedback negativo de alfa, ¿verdad? Vamos adelante, entonces vamos a recordar que sí o sí yo necesito la presencia de estas enzimas para la metabolización de, ¿no?, mis neurotransmisores. En este caso, ¿cuál es el neurotransmisor por excelencia del sistema nervioso parasimpático? Acetilcolina. ¿Y del simpático? Noradrenalina, ya. Con que eso, ¿se acuerdan en el examen? Todo esto se va a ordenar, ¿sí? Si yo estoy hablando de adrenalina y noradrenalina, pienso que actúa directamente en dos tipos de receptores, o alfa o beta, ¿no ve? Teniendo conocimiento de esto, yo voy a entender que alfa 1 netamente está involucrado con la vasoconstricción. Si estoy hablando de los receptores alfa 2, estoy hablando que tienen que ver con la inhibición de la liberación de los neurotransmisores. Como su compañera decía, es un feedback negativo, es un inhibidor el alfa 2. Pero también puede llegar a provocar vasoconstricción, ¿verdad? Entonces, de alguna manera contribuye, pero más que todo es conocido como un inhibidor, ¿no? Pasamos. Receptores beta, y en este caso tenemos receptores beta 1, beta 2 y beta 3. ¿Dónde están? ¿Dónde actúan los receptores beta 1? En el corazón. En el corazón. ¿Y beta 2? Músculo liso, pero predominio bronquial, respiratorio, ¿no? Bronquial. Entonces vamos a ver a nivel, en este caso beta 1 van a provocar la contracción del músculo cardíaco, beta 2 la relajación del músculo liso a nivel bronquial, por tanto va a provocar broncodilatación.
También están involucrados en la gluconeogenólisis por los receptores beta 2 y para control de la temperatura por los receptores beta 3. Entonces, teniendo ese conocimiento básico y recordando eso, volvemos a esta tabla. Tenemos que recordar por parte de los receptores alfa 1 y alfa 2 a nivel de los ojos, por parte del músculo radial del iris, vamos a ver contracción, en este caso a ver midriasis, ¿verdad? Midriasis. ¿Por qué receptores? Por los receptores alfa 1. En cambio, vamos más adelante, músculo ciliar, la relajación para la visión distante por los receptores beta 2, para la relajación, ¿no? Beta 2. Glándulas lacrimales por los receptores alfa. Corazón, nodo sinoauricular, aurículas, nódulo auriculoventricular, casi siempre, más que todo, es beta 1. Predomina a nivel cardíaco beta 1, ¿sí? Sistema de His-Purkinje de la misma manera. Todo lo que es con corazón es más actividad por parte de los receptores beta 1, pero no nos tenemos que olvidar de los receptores muscarínicos también, ¿verdad? Entonces eso tiene que quedar claro. Entonces estamos recordando nada más. Enseguida vamos a entrar a los fármacos. Entonces vamos viendo que a nivel cardiovascular pues netamente predominan a nivel cardíaco los receptores beta 1, pero a nivel cardiovascular, si nos vamos a la parte vascular periférica, predominan los receptores beta 2, pero también los receptores alfa. ¿Quién provoca mayor vasoconstricción? Alfa, ¿no? Alfa 1, sí o sí, ¿sí? Entonces, vamos viendo allá. En arterias coronarias, piel, mucosas, ustedes ven más acción de los receptores alfa 1, ¿sí? No quiero que se equivoquen. Corazón es beta 1, ¿sí? En cambio, vasos es alfa 1. Pasamos, pulmones netamente se lleva la flor beta 2, ¿no? A nivel gastrointestinal, de la misma manera están los receptores alfa 1. Entonces estamos diciendo que los receptores alfa 1 se encuentran en el músculo liso, ¿ven? Liso y también el sistema vascular periférico. ¿Ok? Pasamos a seguir recordando dónde también se pueden llegar a ubicar estos receptores. Entonces básicamente en todo el cuerpo. Eso está en su libro. Distribuidos de la misma manera como ustedes pueden ver, nunca se olviden de los receptores también muscarínicos, ¿sí? Entonces cada uno de estos receptores cumple una función específica. Estamos haciéndolo directamente, en este caso, quería mostrarles esto. Esta parte de los receptores beta 1, beta 2 y beta 3, específicamente el beta 3 se encuentra en el tejido adiposo. La anterior vez igual en la dinámica les preguntaba, ¿no? Mencionen en qué lugar se encuentran los receptores, o sea, cómo se encuentran distribuidos y su función, ¿verdad? Era una de las respuestas, ¿no? Era una de las respuestas. Algunos han puesto todo y algunos beta 3 no han puesto nada, pero ahora ya saben que se encuentra en tejido adiposo y están. ¿Cuál es su función principal? Lipólisis, gluconeogenólisis y la termogénesis, más que todo termogénesis. Ok, vamos adelante, muchachos. El de atrás, ya hemos llevado el de atrás, esos son los muscarínicos, ¿se acuerdan? Ni siquiera Vamos. Subtipos de receptores, en este caso vamos viendo, les mostraba igual, ya hemos visto esto la anterior vez, ¿ok? De la presencia, dónde se encuentran, cómo se clasifica. Y ya, ahora sí nos toca ver la parte de fármacos. Ya vamos a terminar, no se preocupen. Vamos acá. No se ve. Vamos a ver un resumen, y esta imagen es bien resumida y sintetizada, del doctor David Vargas, ¿sí? Entonces vemos que la clasificación de los agonistas adrenérgicos se van a dividir de la siguiente manera. Unos que son de acción directa, ¿no? En este caso, que son de acción directa, que se vuelven a dividir en dos grupos grandes, que son no selectivos y selectivos. Y los no selectivos, en este caso, y los de acción indirecta, ¿sí? Entonces, de manera más resumida para su conocimiento, para que no se les olvide, empezamos por todos los que son selectivos, ¿sí? Selectivos.
Pero tenemos que recordar y entender cuáles son las catecolaminas naturales y cuáles son las sintéticas, ¿sí? ¿Cuáles son las naturales? Adrenalina y noradrenalina Ya, y dopamina. adrenalina, noradrenalina Dopamina. y la dopamina, ¿no? Y dentro de las sintéticas, la isoprenalina, ¿no ves? Entonces pasamos, si nosotros vamos a hablar de los, en este caso de los fármacos agonistas adrenérgicos de acción directa, si yo estoy diciendo selectivos, solamente actúan frente a ese receptor, ¿entendido? Por eso son selectivos. Selectivo alfa 1, representante principal, no catecolamina, estamos hablando de la fenilefrina. Si estoy hablando de los agonistas alfa 2, de la clonidina. Si estoy hablando de los agonistas beta 1, la dobutamina. Ojo muchachos, dobutamina, estamos hablando de que es selectivo de la beta 1. No quiero que confundan con la dopamina, ¿ya? La dopamina, ¿frente a qué receptores actúa? ¿Qué receptores pega? Dopamina, muchachos. D1, D2, ¿ves? Se están confundiendo, por eso no quiero que se confundan. Estoy hablando de dobutamina, es agonistas beta 1. No es lo mismo que dopamina. Dopamina actúa frente a receptores de 1 dopaminérgicos. De 1, de 2, de 3, de 4 y de 5. ¿Ves? No tiene nada que ver con alfa ni beta. ¿Ves? Su actuación. En cambio, si estamos hablando de la dobutamina, estamos viendo que actúa frente a beta 1 y es selectivo. Además es de acción directa. ¿Entendido? Selectivo beta 1, dobutamina. Yo puedo poner en su examen uno de los siguientes, porque el examen va así. Uno de los siguientes no actúa frente a receptores dopaminérgicos y ahí le pongo dobutamina. Y siempre me ponen dobutamina. Entonces, estamos diciendo una y otra vez. La dobutamina es selectivo de los receptores beta 1, de acción directa, ¿verdad? De acción directa. Entonces, vamos adelante. Agonistas, en cambio, ojo, agonistas beta 2. Beta 2. Si estoy hablando beta 2, ¿qué va a producir? Broncodilatación. Si estoy hablando de beta 2 selectivos, estoy hablando de 3 fármacos representantes principales, ¿sí? Salbutamol, salmeterol y terbutalina. Todos estos fármacos son de inhalación. Hola. Ya. Entonces, vamos adelante muchachos. Vamos a entender entonces que estos receptores beta 2 están encargados de la broncodilatación, teniendo en cuenta que el salbutamol, salmeterol, ¿no? Y la terbutalina son beta 2 selectivos. ¿En qué cuadros podría yo indicar? Asma. Directamente asma. Ok, asma, ¿verdad? Pasamos, seguimos adelante, antes de avanzar. Si estoy hablando de agonistas beta 1 selectivos, estoy hablando de la dobutamina. ¿En qué casos yo puedo llegar a usar? Indicaciones. Si estoy hablando de agonista beta 1, insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Ahora, si vamos a hablar de la dopamina, también la dopamina tiene una acción cardíaca, una acción frente a nivel renal, ¿no? Para bajar, en este caso, la hipertensión, ¿no? Entonces, no es lo mismo dopamina que dobutamina, eso quiero que quede claro. No es lo mismo, no actúa en el mismo receptor, no, ¿ya? Pasamos. Ya, vas a ver. No selectivos, y además no has venido el anterior. No selectivos, pasamos. Agonistas, ojo, no selectivos. Significa que actúan a cualquier nivel, generalmente. Puede ser o alfa 1 o alfa 2. ¿Entendido? Si estamos hablando de los agonistas alfa 1 o alfa 2, representante principal estoy hablando de la oximetazolina, ¿sí? Agonistas beta 1 y beta 2 del isoproterenol. Ahora, todos estos fármacos de celeste son
no catecolaminas. No catecolaminas. ¿Entendido? No catecolaminas. Y los de rojitos son catecolaminas. Si estoy hablando de aquellos fármacos que van a llegar a actuar frente a receptores alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2, estoy hablando de la epinefrina, o también conocida como adrenalina. Muchachos, ¿qué fármaco yo voy a usar frente a la intoxicación por órgano fosforado? Atropina. ¿Qué fármaco voy a usar frente a un paciente que esté hipotensando por un shock séptico? Adrenalina. No es lo mismo. ¿En qué casos más voy a usar la adrenalina? En anafilaxia, en cuadros de alergia, ¿verdad? Alergia, shock anafiláctico también. Entonces, pasamos. Epinefrina o adrenalina es lo mismo, ¿sí? Pasamos, aquellos que van a actuar frente solo a receptores alfa 1, alfa 2 y beta 1, estamos hablando de la noradrenalina o norepinefrina. ¿Por qué? Porque provoca mayor acción frente a ¿qué? A receptores alfa, tanto alfa 1 y alfa 2. Entonces, ¿en qué casos voy a usar este fármaco, la noradrenalina? Hipotensión secundaria a cuadros de infección, ¿sí? Es el primer fármaco que yo voy a usar frente a cuadros de shock séptico, ¿ya? Diferente a decir adrenalina. La adrenalina tiene un tiempo corto, ¿sí? En cambio, la norepinefrina, la noradrenalina, tiene un tiempo de acción prolongado y yo puedo llegar a usar este fármaco por vía endovenosa, ¿sí? Por bomba de infusión continua. ¿Hasta cuándo? ¿Y por qué? Porque yo sé que la norepinefrina, noradrenalina me va a llegar a incrementar la presión, porque está actuando frente a receptores alfa 1, alfa 2, que me provocan ¿qué? Vasoconstricción vascular periférica. ¿Entendido? Entonces, primer fármaco de indicación para el uso en cuadros de shock séptico, noradrenalina. ¿Entendido? ¿Por qué? Porque actúa frente a estos receptores. Y tenemos por último a la dopamina, pero ahí está especial apartado. ¿Por qué? La dopamina, vuelvo a repetir, ¿frente a qué receptores actúa? De 1 de 5 a de 5. Dopaminérgicos, ¿cuántos receptores dopaminérgicos? Son 5. ¿Frente a cuáles actúa más? 1, 3 y 5, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, por estructura, si hablo, uno de los siguientes no es catecolamina, ¿no? Entonces estamos hablando de eso. Miren, no es catecolamina, no catecolamina. Cualquiera de esos. Mucho cuidado con eso, ¿sí? Catecolaminas tienen que estar en mi cerebro, en mi mente, ya entender, adrenalina, noradrenalina, dopamina, listo, todos esos son catecolaminas. Y el que no está ahí, entonces son no catecolaminas, ¿ve? Ya, fácil de entender. Vamos. ¿Cuáles son los fármacos agonistas simpáticos, en este caso miméticos, de acción indirecta? Tenemos los liberadores, y son 4 grupos, ¿no? Los liberadores, fármaco, en este caso grupo de fármacos, anfetaminas, los inhibidores de la monoaminoxidasa, la cejidina, inhibidor del COM, el entacapone, inhibidor de la captación, la cocaína. Entonces, de todo este grupo de inhibidores, en este caso, perdón, de simpático-miméticos de acción indirecta, vamos a hacer énfasis en los inhibidores de la captación, ¿sí? La cocaína. ¿Cuáles son los efectos que me van a llegar a provocar? Midriasis, ¿verdad? Midriasis. ¿Qué más? Taquicardia. ¿Qué otras cosas más? ¿Ah? Ya, muy bien. Hipertensión. ¿Qué cosas más me puede provocar a nivel neurológico por mucho consumo? Delirio. La sensación de persecución a nivel neurológico. ¿Entendido? Simpático-miméticos. Ah, entonces los órganos fosforados van a actuar a nivel del sistema nervioso parasimpático. Nada, lo de la anterior clase, ¿no? Parasimpáticos. Antídoto, atropina. En este caso, ¿cuál es el antídoto para la cocaína? Clonizina. Tarea para la siguiente. ¿Ya?
Vamos, muchachos. Indicaciones. Nosotros vamos a saber, en este caso, tener que entender, nuevamente repetimos, adrenalina voy a usar en casos de anafilaxia, cuadros de shock anafiláctico, ¿no? Donde vea que mi paciente tiene que tener angioedema, alergia, urticaria, rash generalizado, ¿no ve? E incluso más hipotensión, ¿no? Obviamente. ¿Qué más? En el paro cardiorrespiratorio, obviamente, broncoespasmo, bradicardia, shock y demás. Noradrenalina, volvemos a repetir, en cuadros de shock séptico, ¿no? Insuficiencias cardíacas también, ¿sí? Insuficiencias cardíacas. Noradrenalina, ya estamos, ya dijimos. Dopamina en casos de falla renal, tiene un efecto inotrópico, vasoconstrictor y en casos de bradicardia. La dobutamina también, en casos de insuficiencia cardíaca. Salbutamol, crisis, asma, broncoespasmo. Está bien sencillo esta parte, ¿verdad? Bien sencillo. Salmeterol, asma y EPOC. La ritodina en caso de, en este caso, uterolítico. ¿Qué es uterolítico? ¿En qué casos, en qué pacientes yo podría llegar a indicar? Post-embarazo, postparto. Trabajo de parto. ¿Parto? Postparto. Uterolítico. Uterolítico, postparto. Postparto. Sí, tiene que ver. Clonidina como antihipertensivos. Entonces, las indicaciones. Ahora, si estoy hablando de los efectos adversos, vuelvo a repetir, estoy exacerbando la función de los receptores, ¿no ve? Entonces, ¿qué va a tener mi paciente? Midriasis, no se olviden de eso. Sí o sí va a haber midriasis, va a haber arritmias, agitación, ¿qué más? Puede haber angina, taquicardia, hipertensión, sudoración, ¿no? ¿Qué más puede haber? Incluso mi paciente puede llegar a convulsionar. Si se dan cuenta, en la intoxicación de órgano fosforado también mi paciente puede llegar a convulsionar, pero las pupilas son diferentes. En pacientes con intoxicación por cocaína, muchachos, también, ¿sí? ¿Qué más puede pasar con la cocaína cuando se llegan a consumir todo el tiempo? Puede haber perforación de tabique nasal, la sensación de persecución, que alguien le está persiguiendo, delirios, ¿no? Paranoia, delirios, ¿no? Entonces, mucho ojo con los inhibidores de la captación, ¿no? De acción indirecta. Ojo. Entonces, vamos a hacer énfasis en esta clasificación y este grupo de fármacos son los más importantes y los más representativos. ¿Está entendido? Sí, para su examen yo quiero que sí o sí se memoricen esto. Sí o sí. ¿Frente a qué receptores actúa adrenalina, noradrenalina, dobutamina, dopamina? Que sí o sí me interesa que sepan y conozcan como médicos de base. ¿Está bien? Pasamos. Otro grupo de fármacos, este grupo de fármacos, tiene ciertas contraindicaciones también. ¿Ya? ¿Qué contraindicaciones? Shock hipovolémico. ¿Por qué? Si yo les pongo un caso, paciente de sexo masculino sufre una fractura de cadera, fémur secundario a un accidente automovilístico, está perdiendo gran cantidad de volumen. Yo no puedo darle en ese mismo momento adrenalina, noradrenalina. No. ¿Por qué razón? Va a promover la hemorragia. Vasoconstricción periférica, ¿no? Entonces yo puedo incluso provocar la necrosis de esa mi extremidad. Por esa razón no se da en primera instancia en este tipo de pacientes, ¿sí? No, lo que hay que hacer en los pacientes que tienen pérdida de volemia es dar volemia. ¿Qué damos? Transfusión. ¿Qué más? Hidratación parenteral. ¿Entendido? Entendido. Entonces pasamos. Insuficiencia coronaria. No estamos hablando de la insuficiencia cardíaca congestiva. En este caso es diferente la coronaria, ¿sí? Pasamos, arritmias cardíacas, obviamente no, porque voy a provocar más arritmias. Alergia, en este caso al sulfito, glaucoma de ángulo cerrado, extravasación, obviamente en accidente vasculocerebral, hipertensión, porque ya te provoca hipertensión, vas a provocar más hipertensión. Entonces, en este caso, ¿qué fármacos voy a usar para disminuir la presión? Antagonistas, ¿no? Antagonistas. Pasamos. Farmacocinética, pues la mayoría de estos fármacos se absorbe vía endovenosa, a excepción
de los agonistas beta 2. Les acabo de decir, salbutamol, salmeterol y terbinafina son inhalatorios. No hay en tabletas, no hay en vía endovenosa. Sí o sí es vía inhalatoria. ¿Entendido? El resto son vía endovenosa. Su metabolismo es netamente hepático. ¿Sí? Pasamos ahora a aquel grupo que se caracteriza por ser no selectivo. ¿Sí? No selectivo, estamos hablando netamente de la adrenalina, como catecolamina. Se usa como un vasoactivo también. Si nosotros vamos a ver la acción de la adrenalina, pues actúa frente a receptores alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Entonces la indicación netamente ya está aquí, bien resumido y puntual, ¿ya? Anafilaxis, ¿no? Shock anafiláctico por cualquier tipo de alergia. Paro cardiorrespiratorio de primera línea, o sea, primer fármaco en usar. Si ustedes ya han visto, han hecho reanimación, ¿verdad? Han hecho una práctica igual de cómo se hace la reanimación del paro cardiorrespiratorio. Y segundo, en este caso, bradicardia, en casos de hemorragias también postquirúrgicos y en caso de broncoespasmo, pero hablamos netamente no de la adrenalina, hablamos de los, ¿de cuál grupo? De los beta 2 agonistas, salbutamol, salmeterol y terbutalina. No se olviden de esos fármacos porque los vamos a volver a ver una y otra vez, ¿sí? No se olviden. Efectos son 3. Entonces vamos a ver que este fármaco, la adrenalina, puede llegar a provocar un síndrome. ¿Qué síndrome? El síndrome adrenérgico. La anterior vez veíamos el síndrome colinérgico. Entonces ahora estamos viendo el síndrome adrenérgico. ¿Por qué se caracteriza el síndrome adrenérgico? Por ansiedad, insomnio, agitación. Netamente se van a acordar de la cocaína, ¿ya? Todo lo que produce, ¿sí? Todo esto, ansiedad, insomnio, agitación psicomotriz, cefalea, pánico, alucinaciones, agresivos son los pacientes que consumen cocaína, ¿sí? Entonces, adrenalina llega a provocar este tipo de efectos adversos también, ¿entendido? En dosis acumuladas y repetitivas. Ojo, ¿sí? A nivel oftalmológico, cardíaco, hipertensión puede provocar a nivel cardiovascular, todo lo que acabamos de mencionar puede llegar a tener un paciente que consume cocaína, ¿no? Cocaína. Entonces estamos hablando de este grupo de fármacos como efectos adversos, fácil de memorizar. Mucho ojo con esto, ¿no? Del shock hipovolémico, la arritmia cardíaca, ¿no? El glaucoma de ángulo cerrado y el hipertiroidismo. Para esto se usa otro tipo de fármacos, ¿no? En contraindicaciones. No selectivos, vamos más adelante. Noradrenalina y dopamina. De la misma manera, ¿no? Si estamos hablando de la adrenalina, noradrenalina, dopamina, directamente estamos teniendo que pensar en cuadros de shock anafiláctico, shock séptico, ¿no? Y además, ¿en qué casos más? En insuficiencias cardíacas, falla renal. ¿Qué fármaco primero voy a tener que aplicar? La dopamina. ¿Por qué? Porque no solamente va a llegar a actuar frente a los receptores D, sino también tiene una actividad no a nivel solamente cardíaco, sino también a nivel renal, a través de los receptores D3 y D5, ¿no? Entonces vamos, que la dopamina sí la puedo llegar a utilizar también, ¿ya? Está clasificado como una catecolamina, ¿verdad? Entonces nosotros no tenemos que confundir mucho ojo con los no catecolaminas con las catecolaminas, ¿sí? Naturales y sintéticas. Entonces, pasamos. Aquellos que son selectivos, isoproterenol, en este caso vamos a hablar de beta 1 agonista, la dobutamina. Vuelvo a hacer énfasis en este fármaco. Estamos hablando que es un selectivo beta 1 agonista, no es antagonista, ¿sí? Beta 1 agonista, selectivo, ¿ya? Dobutamina. ¿Qué más? ¿En qué casos voy a llegar a usar? En casos en crisis de broncoespasmo, casi siempre de primera línea, salbutamol. ¿Cómo uso? ¿Alguien sabe lo que es? Inhalando y dando
Tengo que agitar, ¿no? Tengo que agitar, tengo que tener mi cámara de aerosol, ¿no? Un nebulizador y inhalar. ¿Cuántas veces? ¿Hasta el cansancio? 3. Está recomendado 3. por lo menos 2 a 3 veces. Máximo es 3, sí o sí es 2. ¿Ya? Y el paciente tiene que inhalar, ¿no? Hay pacientes que se lo tragan, no es con la boca, ¿sí? Tienen que ustedes explicar también. ¿Cómo yo voy a identificar que mi paciente está en una crisis de broncoespasmo? ¿Cómo identifico? ¿Cuál es la clínica? Ya, puede tener disnea, cianosis, taquipnia, ya, y ¿cómo oculto? Sibilancias. El paciente está silbando ahí, ¿no? La crisis asmática. En ese caso, primera indicación en cualquier lugar del mundo es salbutamol, ¿ya? Salbutamol, beta 2 adrenérgico, ¿sí? Beta 2 agonista, ¿entendido? Ok, pasamos. En insuficiencia cardíaca ya hemos explicado, hace poco también, la ritodrina, la amenaza de parto, como estaba mencionando hace rato que tenía que ver algo, pero no como tal. Amenaza de parto pretérmino, entonces estamos hablando de amenaza de parto prematuro, ¿ya? Amenaza de parto prematuro. Entonces, amenaza de parto. Efectos adversos, dobutamina, obviamente, como todos son adrenérgicos, casi siempre van a llegar a provocar taquicardia, hipertensión, arritmias, vasodilatación. Si voy a dar mucho salbutamol, ojo, puede llegar a provocar hipocalemias y arritmias, porque también actúa frente a receptores beta 1, pero más que todo receptores beta 2. ¿Entendido? Arritmias. Taquicardia, palpitaciones y vasodilatación. ¿Cuánto tiempo puedo llegar a usar el salbutamol? ¿Cuántos días? Máximo, muchachos, 3 días, ¿sí? Porque después de ese tiempo mi paciente puede llegar a tener palpitaciones y dependiendo de la dosis que yo le dé, porque he visto casos, si ustedes le dicen ya haga 2 PAF cada 2 horas, tu paciente ya te va a hacer palpitaciones hasta la tarde. Entonces hay que saber y conocer, entender que el salbutamol se usa de emergencia nada más. Luego tengo que pasar al salmeterol, ¿entendido? No puedo estar manteniendo el salbutamol todo el tiempo. ¿Está bien? Ya, pasamos a los siguientes efectos adversos, en este caso del salmeterol, que es básicamente lo mismo que del salbutamol, pero este es más de acción corta y este es de acción prolongada, ¿no? Los beta 2 agonistas se van a potenciar con grupos de fármacos, y estos fármacos son los corticoides y los antagonistas colinérgicos. ¿Entendido? Entonces yo solamente no voy a poder usar solo salbutamol, sino tengo que usar un corticoide. Casi siempre yo voy a llegar a añadir un corticoide de acción corta. Estamos hablando de la hidrocortisona, ¿no? Entonces, si yo veo un paciente en shock anafiláctico, un shock por alergia ahí, que está con su urticaria, con el asma, el angioedema, daré primero hidrocortisona endovenoso y ¿qué más? El salbutamol. Ya, con que esto hayan entendido y esté claro, estoy feliz, ya estoy tranquila. Vamos a ver a los antagonistas y son una gran familia. No. Vamos a ver para el siguiente. Ya yo sé que es algo. Entonces, antagonistas adrenérgicos netamente alfa. La clasificación va de la siguiente manera. Agonistas adrenérgicos, que ya los hemos visto hace un momento. Este es un resumen bien bonito. Miren, agonistas adrenérgicos se clasifican en acción directa, acción indirecta y aquellos que tienen acción mixta. ¿Sí? De acción directa habíamos visto selectivos y no selectivos. Selectivos, todos los que acabamos de mencionar: dobutamina, terbutalina, clonidina y fenilefrina. No selectivos, estamos hablando de la oximetazolina, alfa 1 y alfa 2, no selectivos, ojo, isoproterenol, adrenalina y noradrenalina, ¿no? Que son catecolaminas, no selectivos, hacer énfasis en eso, ¿sí? De acción mixta, efedrina, acción frente a receptores alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta
2. Entonces, este fármaco, efedrina, yo puedo llegar a usar ¿en qué casos? Según a lo que han leído. También. Hipotensión, pero también más que todo a nivel respiratorio. ¿Sí? Efedrina se usa también como un antitusivo. ¿Ya? Pasamos. Fármacos de acción indirecta. Estoy haciendo otro énfasis. ¿Sí? Acción indirecta. Agentes liberadores, anfetamina, tiramina. Inhibidores de la captación, cocaína. Inhibidores de la monoaminoxidasa con valgilina y entacapón. Estos fármacos son más de uso de especialidad, los tenemos que conocer, sí, pero más vamos a ver intoxicación por esto, ¿ya? Cocaína, ¿sí? Tengo que yo saber reconocer. Pupilas midriáticas, cocaína. Intoxicación por órgano fosforado, más salivación, convulsión y todo eso, miosis, ¿no? Entonces, ¿qué pienso en órgano fosforado, ¿no? Espero que esté claro. Pasamos a esta siguiente clasificación. Hablamos de los antagonistas, en este caso, del receptor adrenérgico, pero ¿cuál? Alfa y beta, ¿sí? Se clasifican de la siguiente manera. Antagonistas del receptor alfa, no selectivos. Fármacos representantes, fenoxibensamina y la fentolamina, ¿sí? Selectivos por alfa 1, tenemos a la prazosina, doxazosina, tamsulosina, que son los fármacos representativos para nosotros, ¿sí? Tamsulosina, doxazosina y prazosina, ¿sí? Selectivos alfa 1. ¿Para qué pacientes voy a indicar? ¿En qué casos? ¿Cuál es la indicación de este grupo de fármacos? No, tamsulosina, doxazosina y prazosina. Antagonistas, muchachos. Antagonistas. Estamos hablando de antagonistas. Ya, en hipertensos, pero más. ¿Qué más? Que no solo es hipertensos. Hiperplasia benigna de próstata. ¿Quién ha dicho eso? ¿Alex? Muy bien, punto para ti. ¿Sí? Selectividad por alfa 2, Join, Vilna. ¿Ya? Pasamos. Antagonistas del receptor beta. Beta, muchachos, beta. Se vuelven a dividir en 4 grupos grandes. No selectivos, aquellos con selectividad solamente por receptor beta 1. No selectivos, también conocidos como de tercera generación. Y con selectividad por primera, en este caso beta 1, de tercera generación también, pero beta 1, ¿no? Entonces, si ustedes ven, todos terminan en LOLs. Entonces, necesito acordarme que los antagonistas beta son LOLs, ¿no? LOLs. Vamos. Beta 1, en este caso con selectividad beta 1, atenolol, ¿ya? Representante principal, atenolol, ¿sí? No selectivos, muchachos, no selectivos, es decir, que actúan frente a beta 1 y beta 2, propanolol, ¿no? Propanolol, propranolol también le dicen, ¿ya? Propranolol, ¿sí? Propranolol. Y también el timolol, ¿sí? No selectivos. Pasamos a los no selectivos, en este caso de tercera generación, pero no selectivos, actúan frente a uno y a otro, beta 1 y beta 2. Carteolol, carvedilol, en este caso hablamos de carvedilol, una estrellita ahí, y la betalol también, ¿sí? 2 fármacos, un fármaco y 2 fármacos, ¿verdad? Propanolol, ¿no? Ok, pasamos. Con selectividad por beta 1, tercera generación, betaxolol, celiprolol, nebivolol. Representante principal, nebivolol, ¿ya? Nebivolol. Esto tengo que memorizar, ¿sí? Nebivolol es de tercera generación, que es con selectividad beta 1, pero es de tercera generación. Con selectividad beta 1, pero es de segunda generación, me tengo que acordar de cuál, bisoprolol, atenolol, ¿sí? Bisoprolol, atenolol. No selectivos estamos mencionando propranolol y el timolol también, ¿entendido? No selectivos, ¿está bien? De primera generación, ¿sí? Tienen que sí o sí memorizar.
Pasamos a la clasificación del librito de Velázquez. El libro de Velázquez lo clasifica, me parece a mí, de muy buena manera, ¿no? Nos toma y nos clasifica de la siguiente forma: antagonistas alfa-adrenérgicos no selectivos de manera irreversible e irreversible. Entonces, si hablamos de manera irreversible, hablamos de la fenoxibensamina, y de manera reversible hablamos de la fentolamina y de la tolazolina. Antagonistas alfa-1 adrenérgicos selectivos, estamos hablando de representante principal, tamsulosina, ¿sí? Alfa-1 selectivos, no se olviden. Les estoy dando los tips para su examen. Tamsulosina. ¿Para qué voy a usar la tamsulosina? Ha dicho su compañero hace un rato. Pero eso para... Hiperplasia benigna de próstata, ¿ya? Tamsulosina, ya. Prazosina, doxazosina, si ustedes se dan cuenta, todos son socinas, ¿no? Socinas, alfa-1 adrenérgico. Estamos hablando, pero de los selectivos alfa-1, antagonistas, ¿sí? Pasamos, antagonistas alfa-2 selectivos, yoimbina y la mirtazapina. Ya, pasamos. Entonces yo vuelvo a entender esta, de alguna manera, explicación, cuál es el mecanismo de acción. Voy a llegar a antagonizar todos los receptores, tanto beta-1, beta-2, alfa-1, alfa-2. Entonces necesito, por eso les decía, saber lo normal para entender dónde va a llegar a actuar este grupo de fármacos. Es antagonista. Estoy diciendo antagonista, va a ir en contra de, ¿no? Va a inhibir la función del receptor. Entonces, los efectos farmacológicos, voy a volver a recalcar. La ubicación de alfa-1, alfa-2, beta-1 y beta-2. Ubicación alfa-1, músculo liso. Función netamente contracción. ¿Contracción de dónde? De la vasculatura periférica, ¿no? Alfa-2 central, inhibe, ¿no? Es un feedback negativo. ¿Qué más? Beta-1, ubicación netamente corazón. ¿Cuál es la función? Aumenta las propiedades del corazón a favor del inotropismo y el cronotropismo. ¿Qué más? Beta-2, músculo liso, corazón, función relajación a nivel bronquial y es inotrópico también. Obviamente todos actúan frente a con las proteínas G, ¿verdad? Clasificación. Sí. En el caso de un feocronocitoma, doctora, ¿cómo tendríamos que hacer? Como un antagonista. Dar un antagonista. Exacto, fenoxibensamina. Hablábamos, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de las indicaciones, ¿ya? Pero estamos por partes, ¿sí? Estamos recién en la clasificación, pero vamos bien, estamos bien. Vamos viendo la clasificación para que se les quede claro. Antagonistas alfa y antagonistas beta, no selectivos, alfa-1 selectivos, alfa-2 selectivos, que ya hemos hablado hace un rato, ¿no? Pero vamos a hacer énfasis en aquellos que tienen acción reversible e irreversible, ¿no? Si vamos a hablar de los antagonistas no selectivos, alfa, estamos hablando de acción irreversible solo la fenoxibensamina, ¿sí? Fenoxibensamina. ¿En qué casos voy a usar? En el feocromoxítono. ¿Entendido? Pasamos. En este caso, de acción reversible alfa-1 selectivos, tamsulosina, doxazosina, prazosina, terazosina, ergotamina. Si nosotros vamos a hablar de la ergotamina, ¿en qué casos voy a usar? Ergotamina. Dale. En la migraña se suele usar la ergotamina. Muy bien, en la migraña. ¿Y en otro cuadro más? Estamos muy bien. ¿En qué más? Se acompaña con la cafeína, ¿no ven? La ergotamina. ¿Qué más? Estamos bien. Si estamos hablando que inhiben los receptores alfa-1 y alfa-2 a nivel de útero, ¿qué puedo llegar a inhibir? Contracciones, ¿no ven? Contracciones. Ya, pasamos. Alfa-2 selectivos, yoimbina. Antagonistas beta. Volvemos a repetir esta clasificación. No selectivos, beta-1 selectivos, no selectivos y beta-1 selectivos, ¿no?
No selectivos, propanolol, les decía que se llevaba la propanolol. Primera generación. Ahora, si hablamos de los de segunda generación, receptores, en este caso beta 1, que van a ser ocupados por este grupo de fármacos, inhibidos en realidad, atenolol, bisoprolol y esmolol. No selectivos, carvedilol y labetalol. También bloquean alfa 1, por eso les decía. David Vargas también se equivoca, ¿sí? Entonces, también bloquean los receptores alfa 1, ¿sí? Y este grupo, el último, ¿no? Los beta 1 selectivos, se va como representante principal el nebivolol, que también va a incrementar la producción de óxido nítrico, ¿ya? Ya vamos a terminar, muchachos. Recordando que esta imagen no la voy a explicar, pero sí es... Ya. No. Ahí. Ahora sí. No. Ya. Ya. Entonces, también tenemos que entender sobre la producción de cierto tipo de sustancias por parte de este grupo de fármacos que puede llegar a incrementar, ¿sí? Uno, siempre el nebivolol va a incrementar la producción del óxido nítrico, ¿sí? ¿A qué grupo pertenecía el nebivolol? Van a estar seguros, ¿ya? Porque así son las preguntas. Beta 1 selectivos. Beta 1 selectivos. Entonces, son beta 1 selectivos, ya, beta 1 selectivos. Nebivolol. Beta 1 selectivos. Ahora, hace un rato les decía, beta 1 agonista, no antagonista, agonista. Beta 1 selectivo agonista. Dobutamina. ¿No? Dobutamina. ¿Están entendiendo? Básico, ¿sí? Así. Estamos hablando antagonista beta 1 selectivo, nebivolol, que además de inhibir estos receptores beta 1, incrementa la producción del óxido nítrico. Por tanto, me va a provocar vasodilatación, porque son antagonistas de los receptores beta. Por tanto, a nivel corazón va a provocar bradicardia. ¿No ve? Ya. Bien, listo. Vamos. Agonismo beta 2, en este caso celiprolol. Antagonismo, ¿no? Alfa, carvedilol, labetalol. Bloqueo también de los canales de calcio, carvedilol, y bloqueo de los canales de potasio, tilisolol, ¿no? Ambos, en este caso, tienen acción antioxidante también, como el carvedilol. Si vamos a volver a la parte de atrás, el carvedilol, ¿dónde actúa? Carvedilol. No selectivos. En los Antagonistas. no selectivos. Entonces, yo tengo que memorizar. Carvedilol es no selectivo. Labetalol es no selectivo. ¿Entendido? Esta es la maña, ¿sí? La primera imagen que les he mostrado como mapa conceptual también es la maña. Sí o sí tienen que entrar a su mente, ¿sí? Nebivolol es beta 1 selectivo, pero es antagonista, ¿sí? En este caso, si hablamos de carvedilol y labetalol, son no selectivos. Entonces, actúan frente a beta 1 y beta 2. Si yo voy a hablar beta 1 selectivos, hablo de atenolol, bisoprolol y esmolol. Pero hay una diferencia entre esta y esta, que esta es de segunda generación, ¿sí? Segunda generación. Ojo, mucho ojo con eso, ¿sí? Entonces, pasamos. Como estamos diciendo que el sistema simpático está siendo inhibido, obviamente se bloquean las funciones de los receptores. Por tanto, a nivel de los receptores beta 1 y beta 2, lo que voy a llegar a provocar en mi paciente es disminución de la presión arterial, que va a ser igual a la disminución del gasto cardíaco por la disminución de la resistencia vascular periférica. ¿Entendido? Por tanto, si sé que son antagonistas, ¿en qué tipo de pacientes voy a indicar este grupo de fármacos? Hipertensos. Pero este grupo de fármacos no lo voy a usar de primera línea, lo voy a usar de segunda línea. ¿De primera línea cuáles son? Aquellos, ¿qué grupo de fármacos son? Antihipertensivos, ¿sí? Antihipertensivos. Entonces, vamos adelante, ¿sí?
Vamos a hablar de aquellos que son antagonistas de los receptores alfa, netamente alfa. Alfa 1 selectivos, alfa 1 y alfa 2 selectivos. Los selectivos, alfa 1, decimos tamsulosina. Listo, ya, memorícense. Alfa 1 selectivos como antagonista, yo voy a usar ¿para qué? Acuérdense de algo, ¿sí? Para la próstata, hiperplasia benigna de próstata, ¿ya? Hiperplasia, HBP, listo. Tamsulosina, ¿sí? Como representante principal. Luego, si quieren, memorícense terazocina, doxazocina y ergotamina también, ¿ya? Ergotamina también está asociada, como bien lo decía su compañera, a cuadros de migraña, ¿ya? Muy bien, vamos bien ahí. ¿Qué más? Vamos a mencionar que también en este caso este grupo de fármacos, tanto como la fenoxibenzamina y la fentolamina, van a llegar a antagonizar los receptores alfa 1 y alfa 2, pero de manera selectiva. Entonces yo voy a llegar a usar en casos de feocromocitoma. ¿Qué fármacos? Fenoxibenzamina y fentolamina, ya, memorizándonos. Entonces tamsulacina es para HBP, ¿no? Feocromocitona, todo como con F. Feocromocitoma, ¿qué fármacos voy a dar? Fentolamina. Y fentolamina. Listo, ya, no se olviden de eso, ¿sí? ¿Qué son alfa 1 y alfa 2? Selectivos, antagonistas. No son agonistas, son antagonistas, ¿sí? ¿Qué más? Ya hemos hablado de la migraña, ya hemos hablado acá como un útero tónico. En este caso hay cierto tipo de mujeres que tienen enfermedad pélvica, ¿no? O sea, enfermedad inflamatoria pélvica, es muy doloroso, es demasiado doloroso, también se asocia con la cafeína, con el paracetamol y la ergotamina. Mujeres que tienen mucho sangrado menstrual, también se los usan, ¿sí? Les dan ergotamina, ¿ya? Entonces la ergotamina está considerada como un alfa 1 selectivo, ¿sí? Alfa 1 selectivo. Entonces, ¿cuáles son representantes principales de alfa 1 selectivo? Tamsulosina, también ergotamina, terazocina y prazocina, ¿no? Fármacos indicados en HBP. Estoy una y otra vez volviendo a repetir. Efectos adversos. A nivel de piel puede provocar urticaria y prurito, que es lo menos que yo he visto. A nivel cardiovascular, obviamente, acabamos de mencionar que alfa 1 y alfa 2 tienen que ver con la vasoconstricción. Entonces voy a llegar a provocar hipotensión con este grupo de fármacos, ¿no ven? Entonces voy a provocar hipotensión. ¿Qué más puede llegar a provocar? Bradicardia. ¿Qué más? Puedo provocar síncope, hipertensión, en este caso arterial refleja. ¿Por qué? Porque también actúa frente a los receptores alfa 2, ¿no? Que son inhibidores, y si vas a antagonizar vas a hacer lo contrario, ¿ve? A nivel genital, alteración de la eyaculación. Ojos, en este caso, visión borrosa. ¿Entendido? Entendidos. Vamos. Fármacos, y esto es bien horrible, pero vamos a ver netamente los efectos adversos de este grupo de fármacos, ¿sí? Bradicardia, en este caso puede provocar, ¿no? Además de la bradicardia, puede llegar a provocar incluso insuficiencia cardíaca. Pero algo importante que yo quiero mencionar con este grupo de fármacos, muchachos, es esta partecita, ¿ya? La intoxicación por este grupo de fármacos. ¿Qué voy a llegar a provocar? Hipotensión, bradicardia, ensanchamiento del QRS y la depresión, además de hipoglicemia. ¿Sí? Mucho ojo con esto, con los efectos adversos, ¿ya? Indicaciones, tanto de alfa bloqueantes como de beta bloqueantes. Hacemos énfasis en las indicaciones de alfa bloqueantes. Fenoxibenzamina, fentolamina para feocromocitoma, así como el labetalol también. Tamsulosina, doxazocina para la hiperplasia benigna de próstata. Ergotamina para la migraña, ¿no? Ya tenemos ahí. Beta bloqueantes tienen las 5 A's, ¿ya? 5 A's. Beta bloqueantes. Uso como antihipertensivo, como antiarrítmico, como para la insuficiencia cardíaca y antianginoso, e incluso para infarto agudo de miocardio, ¿sí? Más que todo el propranolol. ¿Qué es el propranolol? No selectivo. Beta 1, beta 2, ¿no? No selectivo, beta 1 y beta 2.
Vamos. Hasta ahí descanso, ¿sí? Nos falta ver los antagonistas beta.